Luego está también la iglesia, que no es la última en inmiscuirse en toda esta historia. No tanto por las declaraciones, que nos importa bien poco, porque las declaraciones de la iglesia son siempre indicaciones de voto. Dice, yo no tengo nada que ver, pero si no haces como te digo, no irás al paraíso. Es decir, esto es una indicación de voto. En realidad, detrás hay cosas precisas. Cuando yo pertenecía a una organización, muchos años atrás, que era el Centro Ufológico Nacional, pasaron casi 35 años antes de entender que esta gente era en connivencia con los servicios secretos. Y bueno, entiendo con retraso las cosas, pero en definitiva, tarde o temprano las entiendo. Y bueno, ahí cada tanto el Vaticano nos llamaba para hacer en su aula magna de la universidad conferencias para estos curitas que estaban ahí para tratar de entender qué estábamos diciendo, qué no estábamos diciendo. Por lo tanto, había un interés de todas maneras por parte de la Iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés de la Iglesia? La Iglesia tiene el interés de defender su posición política. Su posición política es, estaba Dios, luego vino Jesús, que era su hijo, luego descendió a la tierra y hemos hecho el pacto de la Gran Alianza, por lo que nosotros de alguna manera hemos sido salvados. Esto coincide con un discurso que se retrotrae a 1952, cuando el obispo de New York publicó en la revista Jesus la declaración que, según lo que se sabía y según lo que estaba escrito en el Viejo Testamento, es decir, en la Biblia, en el universo estaban los hombres, los diablos y los ángeles, porque de las otras criaturas no se hacía mención en la Biblia, por lo tanto no se podía decir nada. Los alienígenas no estaban. Esta es la misma posición que tiene todavía hoy el padre Amort, que es un conocido exorcista de la Iglesia Católica, que no hace más de 2 meses atrás ha declarado en una entrevista en Internet, pero algunos meses antes había declarado en televisión, que no existen los alienígenas, sino que existen los diablos. Uno dice, bueno, pongámonos de acuerdo sobre el nombre. Vos lo llamas diablos y yo lo llamo alienígenas. No, no, él insiste, no existen los alienígenas. No pueden existir, existen solo los diablos. Y uno no comprende, si no estás muy atento, por qué detenerse en esas cosas sobre la nomenclatura. Llamarlos Pepito, ¿a quién le importa? Existen algunas cosas, ¿no? No, no se pueden llamar alienígenas para la iglesia. ¿Por cuál motivo? Simple, porque la iglesia, hoy católica, representa lo que es la relación entre el mundo, nosotros, la humanidad, y lo divino. Y la iglesia hace de mediador. Es ella quien te dice cómo te tenés que comportar si querés pasar para allá. Es ella quien te dice qué tenés que hacer. Si te comportas bien, tendrás la vida eterna. Si no, estarás condenado al infierno, a menos que no saquen también eso como han hecho con el purgatorio, con el limbo, por ausencia de personal. En realidad, si yo llamo a los diablos alienígenas, por lo tanto, digo, miren que podíamos llamar los diablos hasta el año 1500, hoy tenemos las ideas un poco más claras, llamémoslo alienígenas y vayamos a ver qué hacen. La iglesia no tiene más necesidad de existir. ¿Por qué? Porque no está más la necesidad de que sea ella quien te dice qué tenés que hacer o qué no tenés que hacer para no estar poseídos por los demonios. Tu batalla pasa a través de sus consejos, pero si los demonios no existen más, la iglesia no sirve más para nada. Pero los alienígenas existen, entonces sería la ciencia quien se interesara a estas cosas. En ese caso la iglesia perdería su espacio político y ese es su problema. No tiene ningún otro interés en toda esta historia. Es solo una problemática puramente política, de manejo. Bueno, en el medio de todo este lío, nosotros teníamos continuamente los testimonios de personas que veían objetos voladores no identificados fuera de la ventana de su casa. Los filmaban. Los marcianos o quienes cuernos fueran, le entraban en la habitación, les hacían cosas. Estaban esas interferencias fuertes. Centenares de personas, primero decenas, después centenares, después miles de personas, en Italia, en el mundo, por todos lados. Entonces, o teníamos una manga de locos de los cuales nunca nos habíamos dado cuenta, nosotros no nos habíamos dado cuenta, porque los otros sí,
O si no, existía un fenómeno que era real. Porque yo no puedo seguir sosteniendo que si veo 100 personas que mañana me dicen que han visto un asno que vuela, esas 100 personas están locas porque a mí me dijeron que los asnos no vuelan. Será necesario que revea mis conceptos. No hay nada que hacer, ¿eh? Quizás antes no volaban, pero después pasó algo, una magia, por lo que ahora los asnos vuelan, porque verdaderamente estamos circundados de millones de testimonios en el mundo. Estos testimonios tienen sus características. Ante todo, son todos iguales, todos iguales. Si viste un UFO, está hecho de esa manera. No hay 6.000 tipos de UFO. Hay 10, 12, 5, todos hechos de ese modo. Es como el modelo de la Fiat 500. Hay 10, son esos, no hay otros en todo el mundo. Desde la Mesopotamia, América Latina, iguales. El alienígena. El alienígena que sale del platillo volador, que entra en tu vida y te dice cosas que después, cuando vas a contarlas a los que te están cerca, te dicen que estás loco, es siempre el mismo. Se puede decir, bueno, son sueños que tenés en tu cerebro porque tu ADN lo tiene dentro. Como decía Jung. Jung decía esto. Él ha escrito un librito sobre los UFO, se llamaba Ein Modern Mythen, un mito moderno en alemán, publicado por Zonzonio hace muchos años. Será un librito de 40 páginas nomás, donde en un cierto momento te dice, los UFO son algo que están dentro, como un sueño arquetípico que tenemos dentro nuestro porque está estampado en nuestro ADN. No existe, pero está en nuestra mente. Quiere decir otra cosa. No es el alienígena que viene, es un sueño. Pero dice, hay cosas que me han tocado escuchar que son extrañas y yo no logro entender de qué se trata. Lo dice el mismísimo Jung. Nosotros hoy, a bastantes años de distancia, tenemos la necesidad de decir, dado que queremos dar información que no se encuentra en los libros, fíjense cómo la hice larga para llegar acá, que estas cosas en realidad son ciertas, que nosotros estamos circundados de personas que sacan a la luz sus informaciones. Entonces, cuando hemos descubierto esto, también hemos decidido que tal vez valía la pena estudiar este fenómeno un poco más correctamente. La gente dice, ¿qué haces? ¿Estudias los UFO? Sos un tonto. ¿Vas atrás de los marcianos? Sos un tonto. Sí, entiendo, pero atención, porque hay elecciones que uno hace en la vida. Es cierto que si estudias este problema y decís, mira, estoy estudiando esta cosa, te toman todos el pelo. Absolutamente es cierto. Pero después, a largo plazo, cuando empezás a descubrir una a una las cosas y a obtener las claves de lectura, la gente después se queda mal cuando le escribís claramente qué es lo que está pasando, porque todo ese castillo de cartas que se había construido, que se le habían dicho en la escuela, en la primaria, que están las reglas de la sociedad, están los buenos, están los malos, están lo lleno, lo vacío, está el dualismo del universo, se descubre que no son verdaderas. Está el Papa que es tan bueno, están los ángeles del cielo que te quieren tanto, y se descubre que nada es verdadero, es decir, un engaño, que está a la derecha, que está a la izquierda, que no es cierto. Ustedes votan sin darse cuenta, están siempre votando a aquellos que eran los viejos votos de la democracia cristiana, que se ha esparcido a derecha e izquierda por todo el arco constitucional. Ahora tenemos tres democracias cristianas, una de derecha, una de centro de Casina y una de izquierda que es del partido de Beltroni. La gente dice, pero ¿cómo? ¿Se copian los programas entre ellos? Es obvio, es siempre el mismo programa. Entonces, ¿por qué? Simple. Porque no son ellos quienes gobiernan. Ellos te dan la idea que sos vos el que puede elegir de votar a derecha o izquierda. En realidad, quien gobierna es aquel que te permite ser elegido. ¿Y quién es que te permite ser elegido? ¿Quién te da el dinero que te permite, que te da la posibilidad de manejar tu campaña electoral? ¿Y quién es el que tiene todo este dinero? Los industriales. El industrial que da dinero a la derecha y a la izquierda, a las dos. Así cualquiera que gane sabe que el político hará las leyes que necesita para seguir adelante. Es obvio.